Ave María Purísima, sin pecado concebida, ven Espíritu Santo por medio de la intercesión de María Santísima, de Santo Tomás de Aquino, de San Juan Pablo II y del venerable Jan Tiranowski. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, bienvenidos amigos queridos a este nuevo grupo de formación católica. Este es un video, es el primer video de esta serie, de este grupo. En este video vamos a hablar de muchas cosas, principalmente sobre el mal, el plan providencial de Dios. Y digo brevemente el programa de este video porque es un video largo. La idea es primero introducir el grupo de formación católica Jan Tijanowski y San Juan Pablo II. Es un nuevo grupo de formación católica. Lo vamos a introducir. Después vamos a iniciar, a hacer una introducción al estudio de la doctrina católica, su valor, siempre a través de Santo Tomás de Aquino y los otros doctores. Y por último vamos a profundizar, si nos da el tiempo, en el tema del mal y la divina providencia. Entonces comenzamos con la introducción al grupo de formación católica Jan Tiranowski y San Juan Pablo II. ¿Qué es este grupo? Este grupo es un grupo de vida, un grupo de formación que es de la diócesis de San Isidro en Buenos Aires, en Argentina, que tiene como fin formar santos en la santa oración y en la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, siempre a través de la guía de Santo Tomás de Aquino, que es el doctor común de la Iglesia Católica, y por supuesto de los demás santos, doctores, padres de la Iglesia, pero especialmente Santo Tomás de Aquino. Vamos a hablar ahora un poquito sobre el grupo, sobre el nombre, sobre el contenido, sobre los objetivos. La vida del grupo consistirá primariamente en una reunión quincenal que se hará en el siguiente orden. Primero Santa Misa, después formación católica, después una cena y después adoración eucarística. Bien, ¿por qué estamos haciendo por YouTube esto? Porque la Divina Providencia ha proveído que el primer encuentro sea asincrónico y grabado, pero bueno, la idea del grupo es que sea presencial, con todas estas actividades, sobre todo actividades de oración y de formación y de convivencia, en un centro misional en la diócesis de San Isidro. ¿Por qué lo publico en YouTube? Porque, bueno, también queremos que, como va a ser parte del reglamento, que este grupo sea difundido y abierto a todas las almas que la Divina Providencia quiera poner en nuestro camino. Entonces, por eso, en la Comunión de los Santos contamos con la ayuda, la intercesión y el apoyo de todos los seguidores de este canal de YouTube, Buscando el Catolicismo, y especialmente los que se sumen a seguir este contenido que será subido cada 15 días, ¿sí? Los días que se grabe, los días que se realice, perdón, presencialmente, se va a grabar de todas maneras. Entonces es un grupo para la diócesis de San Isidro en especial y para todo el mundo en general, para todo el mundo en potencia y para las almas especiales que Dios ponga en nuestro camino. Bien, entonces Santa Misa, formación católica, durará más o menos una hora y media. Luego una cena y luego adoración eucarística. Entonces yo les pido a los que participen, Dios mediante, de esta serie, de este gran proyecto, que recen por nosotros, porque va a ser un hito en la historia de la diócesis, porque no hay muchos grupos de formación, no hay, que yo sepa, no ha habido ninguno con inspiración tomista, y no hay ninguno actual que tenga este contenido: misa, formación católica, una cena, un espacio de recreación y luego adoración eucarística. Entonces les pido que recen para que todo esto pueda llevarse a cabo. Hoy es la primera vez y no lo pudimos llevar a cabo por distintos motivos, no importa, está dentro del plan de Dios. Les pedimos que recen para que esto pueda llevarse a cabo, para que más gente de la diócesis pueda salir fortalecida, salir con provecho y crecer en la fe y en la sabiduría y en la ciencia de nuestra fe. Así que les pido mucha intercesión. Bien, cuento un poquito las normas del grupo y el nombre, en síntesis.
Yo soy el director del grupo, Ezequiel Carvarela. La formación versará principalmente sobre la doctrina católica y la filosofía y teología de Santo Tomás de Aquino. Esto parece muy amplio, pero doctrina católica siempre a través de los 3 catecismos oficiales de la Iglesia Católica, o los 4, mejor dicho, que son el Catecismo del Concilio de Trento, el Catecismo de San Pío X, el Catecismo de la Iglesia Católica promulgado por San Juan Pablo II y el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica promulgado por Benedicto XVI. Son los 4 catecismos oficiales magisteriales de la Iglesia Católica, y bueno, y después con todo el resto del magisterio eclesiástico, y con la guía especial de la filosofía y teología de Santo Tomás de Aquino en sus obras completas. Y a partir de ahí ir hacia otros doctores y santos. Bien, la formación ordinariamente la daré yo y la dirigiré yo, salvo un caso excepcional. Es un grupo ordenado a la formación de los católicos de San Isidro, de la diócesis de San Isidro en Buenos Aires, Argentina, pero abierto a todas las almas que el gobierno divino y la divina providencia pongan en el camino. Así que por eso estamos publicando esto. Les pido que difundan lo más que puedan y que recen, ¿sí? Bien, esto, acá hay una regla interesante que es, bueno, será sábado por medio, cada 15 días, aunque no haya nadie, es decir, si no hay nadie, se graba igual. El encuentro se graba igual el contenido y después se puede ver virtualmente. Vamos a aprovechar, tratar de aprovechar santamente la tecnología del siglo XXI. Así que no hay ningún tipo de compromiso con el grupo. O sea, uno puede ir presencial o no ir y no se toma asistencia ni nada. Es un grupo absolutamente libre en ese sentido. eh, y bueno, siempre se graba, esto se hace siempre. Con la gracia de Dios, cada 15 días va a haber un encuentro presencial grabado o un encuentro virtual grabado. Así que no hay riesgo de inestabilidad, digamos, más allá de la debilidad humana de quien lo produce. Bien, por supuesto, el que asiste no hace falta participar de todo el de la misa, se puede ir a una sola cosa, o a dos o más. Es un grupo de amigos, de hermanos y hermanas en Cristo, ordenado a la gloria de Dios y salvación de las almas. Tiene un fuerte carisma de intercesión y de reparación, de intercesión por la conversión del mundo entero, por la salvación de las almas, por la conversión de los pecadores y reparación al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. El programa inicial es la doctrina católica según los catecismos de la Iglesia y las obras de Santo Tomás de Aquino, y el objetivo es formar almas santas, sabias y doctas que luego puedan hacer lo mismo con más almas. O sea, hoy lo hago yo y el día de mañana, ojalá que los que aprovechen este curso, este gran curso, lo puedan aprovechar para luego hacer lo mismo con otras almas. O sea, el objetivo es formar almas y enviarlas. Es un apostolado apostólico para el apostolado, un apostolado para el apostolado. Bien, temas principales de estos primeros encuentros: introducción a la doctrina católica, introducción a Santo Tomás de Aquino, introducción a los artículos de la fe, al credo, y introducción al tema del mal y a la providencia divina, y espiritualidad del santo abandono a la divina providencia según los grandes santos y místicos. Muy bien, eso es lo primero. Después el grupo, el nombre. ¿Por qué Jan Tiranowski? ¿Quién es Jan Tiranowski? Bien, vamos a leer un poquito sobre él. No es difícil ser santos, es la frase que inspiró a Jan Tiranowski y luego repetía él a Karol Wojtyla, que fue más tarde San Juan Pablo II, el Papa San Juan Pablo II. No es difícil ser santos, le decía Jan Tiranowski a Wojtyla mientras Wojtyla discernía su vocación sacerdotal en la parroquia salesiana de Cracovia de Bniki, ¿sí? Antes de seguir con esto, voy a lanzar la frase sobre el mal, que sobre el tema que vamos a profundizar más adelante. Bien, y luego seguimos con el tema del nombre. Catecismo de San Pío X, número 301. ¿Debemos reconocer siempre la voluntad de Dios en las cosas así prósperas como adversas de esta vida? O sea, todo lo que ocurre, ya sea bueno o malo, ¿es voluntad de Dios? ¿Qué dice el Catecismo de San Pío X? Dice: en las cosas prósperas como adversas de esta vida, hemos de reconocer siempre la voluntad de Dios.
siempre la voluntad de Dios. En las cosas prósperas como adversas de esta vida, hemos de reconocer siempre la voluntad de Dios, el cual todo lo dispone o permite para nuestro bien. Fin de cita. Luego lo profundizaremos, lo lanzo ahora para atrapar las inteligencias y continuamos más adelante. Jan Tiranowski, entonces, no es difícil ser santos, es el lema de este grupo, no es difícil ser santos. Una sola cosa es suficiente. Le preguntaban a Santo Tomás de Aquino qué había que hacer para ser santo y Santo Tomás decía, hay que quererlo, hay que quererlo. Es el primer paso, por supuesto, quererlo, ¿no? El paso cero, digamos, es el llamado de la gracia de Dios. El primer paso es aceptar eso y quererlo. Es una decisión. Bien, el Papa Francisco autorizó la promulgación por parte de la Congregación para la Causa de los Santos del decreto de las virtudes heroicas de este laico siervo de Dios, el venerable Jan Tiranowski. Después de concluir la fase diocesana y la primera fase romana, solo falta un milagro reconocido para que este sastre de profesión, o sea, era un sastre, mentor y amigo de San Juan Pablo II, sea beatificado. Falta un milagro. Entonces, aprovechemos entonces para pedir, si necesitamos un milagro, vamos a pedirle a Jan Tiranowski para que sea beatificado. ¿Quién fue Jan Tiranowski? Nació en Polonia el 9 de febrero de 1901, hace 2024, perdón, hace 124 años. 124 años. Su padre era sastre, pero Jan se convirtió en contador. Le gustaba caminar por la montaña, estaba interesado en la ciencia y lenguas extranjeras, en la jardinería e incluso en la psicología. Tras una enfermedad producida por estrés, dejó la contabilidad en 1930, a los 29 años, y luego recogió la sastrería de su padre y empezó a trabajar en casa. Un trabajo un poco más tranquilo, ¿no? Fue en aquel tiempo cuando se unió al apostolado de la Acción Católica, en 1930. Tiranowski se involucró cada vez más en las actividades parroquiales y su trabajo, pero le faltaba algo más. En 1935, a los 34 años, durante la homilía de un sacerdote salesiano, recibió un fuerte llamado que lo llevó a iniciar una vida espiritual profunda. Su instrumento fue la teología ascética y mística de Adolf Tanqueray y luego las obras de Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz. No es casualidad que estas lecturas también se encontraban entre los favoritos de San Juan Pablo II, ¿no? Este sastre laico, consagrado a Dios, educó a San Juan Pablo II en las obras de Santa Teresa de Ávila y de San Juan de la Cruz, que ambos son doctores de la Iglesia. Tiranowski no se convirtió en sacerdote o monje, pues tenía que cuidar de su madre. De esta forma vivió una vida contemplativa, laica, haciendo un voto de castidad y alejándose de las actividades en la Iglesia porque estaba convencido de que Dios quería un compromiso más profundo. Sin embargo, fue la invasión nazi de Polonia lo que cambió su vida. Fueron 11 las personas de la parroquia salesiana de San Estanislao Kotska en Cracovia que murieron en campos de concentración, incluyendo al párroco, padre Jan Świerk, lo que dejó apenas 2 sacerdotes ancianos a cargo. En 1940, cuando Tiranowski tenía 39 años, se le pidió ser responsable de la atención pastoral de la juventud masculina entre los jóvenes de la parroquia. Tuvo reservas, pero lo hizo. Cientos fueron los jóvenes que participaron y resultaron 11 vocaciones consagradas, incluyendo al futuro Papa San Juan Pablo II. Entonces, de acá viene la inspiración de este grupo. Un laico, como Tiranowski, se hace responsable de la atención pastoral de la juventud masculina entre los jóvenes de la parroquia y cientos de jóvenes participan y resultan 11 vocaciones, incluyendo el Papa Juan Pablo II. Bien. Este último nunca olvidó la influencia de Tiranowski y por ello tuvo con él una pequeña imagen suya en su habitación del Palacio Apostólico. El Papa le atribuyó el florecimiento de su vocación al sacerdocio en un momento en que él quería ser actor. Sin embargo, Tiranowski no pudo estar presente en la ordenación del Papa Juan Pablo II en noviembre de 1946. Aquí él contaba con 45 años, Tiranowski. La tuberculosis se había extendido en todo el cuerpo. Falleció el 15 de marzo de 1947 con 46 años abrazando un crucifijo. La investigación diocesana de Tiranowski se realizó en la Curia Diocesana de Cracovia entre 1997 y 2000. El 16 de noviembre de 2001, la Congregación para las Causas de los Santos concedió la validez canónica de los hechos de la investigación diocesana sobre la heroicidad de sus virtudes. Hoy en día, los restos mortales de Tiranowski descansan en la iglesia salesiana San Estanislao Kotska de Cracovia de Bniki, a pocos metros de la capilla dedicada a María Auxiliadora, en la que a menudo oraba San Juan Pablo II. Muy bien, esto fue publicado originalmente
en ASI Stampa, que sería el sitio de ASI Prensa en italiano. Bien, entonces, la motivación de este grupo es eso. San Isidro es mi diócesis natal, le debo mucho y quiero transmitirle lo que he aprendido. Y ya que no hay grupos de formación en doctrina, grupos de oración hay, pero grupos de formación doctrinal no hay demasiado. Quizás hay cosas un poco más adaptadas, pero yo quería un grupo de ir a los textos magisteriales, ir a lo que enseña la iglesia tal cual, sin adaptaciones, ir a lo que enseñan los santos. Entonces, así se formó este grupo, así que espero que dé mucho fruto para la gloria de Dios. Les pido que recen para que dé mucho fruto según la voluntad de Dios. Durará el tiempo que tenga que durar. Esto está abandonado al plan de Dios. Nosotros no somos los protagonistas, sino la divina providencia de Dios, a través de su divino gobierno, es protagonista de este apostolado. Entonces, vamos a empezar hoy, directamente después de esta introducción, vamos a empezar con la doctrina católica. Y para eso vamos a ir directo a un opúsculo, a una obrita de Santo Tomás de Aquino que se llama Los Artículos de la Fe y los Sacramentos de la Iglesia. Sobre la autoridad de Santo Tomás de Aquino, hemos hecho un video aparte que se llama Autoridad Doctrinal o Magisterial de Santo Tomás de Aquino. Lo pueden buscar en Buscando el Catolicismo y en otros lugares de YouTube también está. Lo sintetizamos diciendo que Santo Tomás de Aquino es básicamente el más grande doctor de la Iglesia Católica, es la más grande autoridad teológica dentro de la Iglesia Católica, entre los teólogos, por supuesto, y filósofos. Es el más grande filósofo católico de todos los tiempos, es el más grande teólogo católico de todos los tiempos, y es regla segura, segurísima, segurísima en filosofía y en teología. ¿Significa que no tenga ningún error en absoluto? No, puede haberlo, pero en las cosas fundamentales, y no solo las fundamentales, sino las que son accidentales, pero importantes para determinar lo sustancial, Santo Tomás es un maestro, es un guía, es el doctor común, doctor communis, se llama doctor universalis, el doctor universal, el doctor común. Así que básicamente es como una especie de lugar paralelo al magisterio de la Iglesia. El católico tiene que tener siempre la Sagrada Escritura, el magisterio de la Iglesia y las obras de Santo Tomás de Aquino, en síntesis. Es, digamos, la regla segura, ¿no? No por nada en el Concilio de Trento, si no recuerdo mal, era en ese concilio, se tenía los obispos que tenían que tratar los temas más importantes de la fe, ¿no? Temas como la justificación, la predestinación de los santos, tenían de un lado la Sagrada Escritura y del otro lado la Suma de Teología de Santo Tomás de Aquino. Así que Santo Tomás es regla segura y vamos a profundizar en él. Y junto a él y con él, que está intercediendo por nosotros y nos está ayudando seguramente en este mismo instante. Entonces vamos a empezar a ver qué es la doctrina católica a través de su obra. Los artículos de la fe y los sacramentos de la Iglesia. Esta obra se divide en dos partes. La primera habla de los artículos de la fe, especialmente primero sobre la divinidad de Jesucristo, o sea, sobre Jesucristo verdadero Dios, y en segundo lugar sobre Jesucristo verdadero hombre, sobre su humanidad, y en la segunda parte habla de los sacramentos de la Iglesia en general, primero, y luego en particular, bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, extrema unción, orden, matrimonio, y luego hay una conclusión. Entonces, artículo de la fe, ¿sí? Comenzamos a leer directamente. A ver si puedo proyectar algo, por lo menos para, si alguno quiere seguir esto leyéndolo. Vamos a ver. Ahí está. Bueno, no se ve muy grande, a ver si lo puedo agrandar.
Bien. Santo Tomás comienza con una introducción, ¿sí? Porque le escribe a un hermano, si no me equivoco, un hermano fraile, él era dominico, la orden de predicadores de Santo Domingo. Dice, me pide vuestra caridad que le escriba un breve memorándum sobre los artículos de la fe y los sacramentos de la Iglesia con las dudas que sobre ellos se pueden proponer. Esto es una traducción del latín, ¿no? Igual tenemos el latín acá por las dudas. La verdad es que como todo el trabajo de los teólogos versa en torno a las dudas concernientes a los artículos de la fe y a los sacramentos de la Iglesia, si quisiere satisfacer plenamente a vuestra petición, debería resumir en compendio las cuestiones difíciles de toda la teología, lo cual, cuán laborioso sea, pienso que lo advertiría vuestra prudencia. Por lo cual, de momento, os baste si os distingo brevemente los artículos de la fe y los sacramentos de la Iglesia y qué errores han de evitarse acerca de cada uno de ellos. Entonces, Santo Tomás dice, a ver, todo el trabajo de los teólogos versa sobre las dudas en relación a los artículos de la fe y a los sacramentos de la Iglesia. Ese es el trabajo de la teología. ¿Se puede hacer un compendio de las cuestiones difíciles de toda la teología? Sí se puede. Santo Tomás lo hace en la Suma de Teología. La Suma Theologiae, o la Suma Teológica se conoce así, pero se dice Suma de Teología. Esto es un opúsculo donde simplemente dice cuáles son los artículos de la fe, qué significan, cuáles son los sacramentos de la Iglesia, qué significan y cuáles son los errores que han de evitarse acerca de cada uno de ellos. Punto. Y cuáles son los errores que han habido en la historia de la Iglesia hasta su época, que es el siglo XIII. Entonces vamos a ver que muchos de estos errores son totalmente actuales, ¿no? Porque el error siempre es siempre repetición, en general siempre repetición de lo que ya pasó. Bien. Lo primero que enseña Santo Tomás es que, en primer lugar, conviene que sepáis que toda la fe cristiana versa sobre la divinidad y la humanidad de Cristo. Esto es lo primero que hay que fijar. Toda la fe cristiana versa sobre la divinidad y la humanidad de Cristo. Jesucristo es verdadero Dios y es verdadero hombre. Y toda la fe cristiana versa sobre la divinidad y la humanidad de Cristo. Por lo cual Cristo, hablando con voz o lenguaje humana, dijo, creéis en Dios, creed también en mí. Juan 14:1. Creéis en Dios, creed también en mí. Vamos a ver que la metodología de Santo Tomás en esta obra es siempre confirmar lo que él afirma y enseña con una cita de la Sagrada Escritura, ¿sí? Entonces, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Creéis en Dios, creed también en mí. Acerca de una y otra cosa hay unos que distinguen 6 y otros 7 artículos. Y así, según unos, los artículos todos son 12, es decir, los que distinguen 6 dicen que hay en total 12 artículos, 6 en torno a la humanidad y 6 en torno a la divinidad. Y según otros hay 14 artículos, 7 en torno a la humanidad y 7 en torno a la divinidad. Vamos entonces a los artículos sobre la divinidad. Ustedes se preguntarán, ¿y qué tiene que ver el mal con todo esto? Bueno, porque una de las primeras cosas que dice Santo Tomás es hablar sobre el mal. Ya vamos a llegar ahí, si llegamos en esta ocasión, por lo menos para introducir el tema. Sobre la divinidad. Los primeros distinguen así los 6 artículos sobre la fe en la divinidad, pues sobre la divinidad hay que considerar 3 cosas. ¿Sí? Entonces sobre la divinidad de Cristo, sobre que Cristo es Dios, hay que considerar 3 cosas. A saber, uno, la unidad de la esencia divina, o sea, que hay un solo Dios, que en Dios hay una sola naturaleza, hay un solo modo de ser, que es el modo de ser divino, es el modo de ser Dios, es la divinidad, hay un solo Dios y una sola esencia, naturaleza o substancia, como enseña la Iglesia. Entonces, la unidad de la esencia divina. Lo segundo que hay que considerar sobre la divinidad es la trinidad de las personas, o sea que hay 3 personas. Está la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Pero hay un solo Dios. Unidad de la esencia divina, trinidad de personas. Tercero que hay que considerar sobre la divinidad es los efectos de su poder. Esto es hermoso. Los efectos del poder divino. Los efectos del poder divino. ¿Qué es lo que puede el poder divino? ¿Qué es lo que puede Dios?
¿Qué es lo que ha hecho Dios? La obra de Dios, los efectos del poder divino. Bien, así pues, el primer artículo es que creamos en la unidad de la esencia divina. Creamos que en Dios hay una sola esencia. Según aquello del Deuteronomio, cita Deuteronomio 6:4, escucha Israel, el Señor tu Dios es solamente uno. Escucha Israel, el Señor tu Dios es solamente uno. Notamos dos cosas acá comentando. Primero, el Señor llama a escuchar su palabra. Segundo, establece la verdad primordial que hay un solo Dios. Hay un solo Dios. No hay muchos dioses, no hay muchos dioses, hay uno solo. Uno solo es el Señor. El Señor tu Dios es solamente uno. Verdad revelada. Sobre este artículo ocurren muchos errores que hay que evitar, dice Santo Tomás. En primer lugar, los de los gentiles o paganos, ¿sí? Gentiles paganos son los que no tienen fe católica, que pusieron muchos dioses, o sea, que tenían fe muchos dioses, contra los cuales se dice en el Éxodo, no tendrás dioses extraños frente a mí. Éxodo 23, no tendrás dioses extraños frente a mí. Dioses aquí está con minúscula, ¿por qué? Porque no está diciendo Dios que no veneremos a otros dioses que existen, porque no existe otro Dios, hay uno solo. Entonces no es que Dios está diciendo, no tengan otros dioses, aunque los hay, y elíjame a mí, sino que dice, elíjame a mí porque soy lo único que existe. Si eligen otros dioses, están venerando cosas que no existen. O peor, como dice San Pablo en el Nuevo Testamento, los dioses de los paganos son demonios. Entonces el que adora a otros dioses que no son Dios, adora a demonios. Se pone en contacto con el demonio, con los demonios, con Satanás, con el infierno. Entonces hay que adorar al solo Dios verdadero, al único Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Éxodo 23. El segundo error es el de los maniqueos. Y acá está, señores y señoras, hermanos y hermanas, el tema del mal que vamos a presentar. Yo pensé que estaba más adelante, pero sí, vamos a dedicarle la mayor parte de este video al tema del mal. El segundo error es el de los maniqueos. Los maniqueos eran una especie de secta de los primeros siglos del cristianismo. San Agustín, por ejemplo, fue maniqueo antes de convertirse a la fe católica. Entonces, ¿qué decían los maniqueos? Profesan, dice Santo Tomás, que hay dos primeros principios, o sea, hay dos dioses. Dios es el primer principio de todo lo que existe, ¿sí? Entonces, estos maniqueos decían que hay dos primeros principios. Uno, un principio del cual proceden todas las cosas buenas, o sea, sería lo que para nosotros es Dios, ¿sí? Nosotros creemos que hay un solo Dios y Dios es creador de todo lo bueno. Todo lo que existe, por el solo hecho de existir, viene de Dios y como Dios es la infinita bondad, necesariamente todo lo que existe es bueno, en tanto creado. En el respecto de ser creado por Dios, es bueno. Entonces, los maniqueos en eso estaban bien, ¿no? Hay un principio del cual vienen todas las cosas buenas. Hay otro principio, dicen los maniqueos, del cual son todas las cosas malas. Esto es un error, tremendo error. No hay dos principios, hay uno solo. Pero ellos decían, no, si hay cosas malas, entonces tiene que haber un principio del cual sean todas las cosas malas. Esto, señores y señoras y señoritas, se repite hoy, ¿eh? Se repite hoy. Quizás no tal cual así, pero a veces la gente dice, no, bueno, entonces ¿de dónde viene el mal? Entonces, claro, el principio del mal, te dicen, es el diablo. No, 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 el principio del mal no es el diablo. El principio de todas las cosas malas no es el diablo. Ahora vamos a ver cuál es la doctrina católica, apostólica y romana sobre esto. Contra esta doctrina de los maniqueos, de que hay dos dioses, un dios del bien y un dios del mal, se dice en Isaías. Fíjense lo que se dice en Isaías. Y esto, por favor, no dejen el video acá porque si no lo van a entender mal. Y van a concluir en que Dios es un Dios, el Señor, el único Dios verdadero, es un Dios malo. Y van a ver que no es así. Entonces dice Isaías, en Isaías 45:6. Yo soy el Señor y no hay otro Dios. De nuevo manifiesta la unidad del principio, ¿no? El primer principio. Yo soy el Señor y no hay otro Dios. El que forma la luz y crea las tinieblas. ¿Escucharon bien? El que forma la luz y crea las tinieblas. El Señor crea las tinieblas. El que hace la paz y crea el mal. Yo, el Señor, que hago todas estas cosas.
Fin de cita. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿esto qué significa? Que Dios es malo, porque crea el mal. La palabra de Dios dice que crea el mal. Vamos a ver la cita en latín de la Vulgata. Está diciendo que Dios crea el mal. No, no puede ser, ¿no? Vamos a ver. Claro, ego dominus non est alter, yo soy el Señor, no hay otro, formans lucem, que forma la luz, et creans tenebras, y que crea las tinieblas. Pacens, pacem, que hace la paz, et creans malum, y crea el mal. Entonces Dios dice, yo creo las tinieblas y yo creo el mal. Esto es palabra de Dios. Entonces, si ustedes quieren, pueden decir, ah, no, no puede ser, entonces Dios es malo. O si quieren, pueden decir, ah, no, por eso el Antiguo Testamento es mentira. O pueden decir, la palabra de Dios es mentira. O pueden decir, esto no lo vamos a decir en voz alta, en los sermones, en las predicaciones, no lo vamos a decir porque va a escandalizar a los oyentes como si la palabra de Dios fuera escandalizante, ¿no? La injuria al Espíritu Santo. O pueden decir, no, bueno, esta parte no la voy a tener en cuenta, no voy a creer en esto, voy a creer en todo el resto de la Biblia, pero no voy a creer en esto. ¿Qué es esto que estoy diciendo? Son distintas formas de ver la religión católica que hay hoy en día, incluso dentro de la Iglesia Católica. Son todas falsas. ¿Por qué? Porque implican falta de fe y falta de comprensión racional de la fe católica. Porque cuando la fe católica dice algo difícil de comprender a simple vista, no hay que huirle ni hay que tergiversarlo. El que hace eso será castigado, dice el Apocalipsis. ¿Dios castiga? Sí, Dios castiga. Como un padre castiga a sus hijos, Dios castiga a sus hijos. Así es fácil, ya lo veremos. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando vemos un pasaje difícil? Pues trataremos de comprenderlo. Tenemos 2000 años de tradición católica de santos, doctores, teólogos, filósofos que han profundizado en esto. Entonces no podemos huirle o tergiversarlo. Hay que ver la verdad, buscar la verdad. Entonces Santo Tomás acá ya introduce su doctrina sobre el mal. ¿Qué dice Santo Tomás? Dice, claro, dice, ¿cómo hay que entender que Dios crea el mal? Santo Tomás dice, se dice que Dios crea el mal porque es Él mismo quien, según su justicia, inflige el mal de la pena cuando advierte que en su criatura se da el mal de la culpa. Vamos a leerlo de nuevo y lo vamos a desglosar. Se dice que Dios crea el mal. ¿En qué sentido dice Santo Tomás? En el siguiente sentido. Dios crea el mal según que es Él mismo quien, según su justicia, inflige el mal de la pena cuando advierte que en su criatura se da el mal de la culpa. Entonces, cuando se dice que Dios crea el mal y que Dios es principio del mal, nos estamos refiriendo al mal de la pena o el mal de pena. ¿Sí? En latín se dice malum penae, malum penae, el mal de pena, que es el mal que Dios inflige, lo dice San Tomás, Dios lo inflige, Dios es la causa de ese mal, que es un castigo, y lo inflige para corregir a las criaturas cuando ellas pecan. El pecado es el mal de la culpa, el mal de culpa. Entonces, el mal se divide en dos, en el mal de pena y el mal de culpa. El mal de culpa es el pecado que procede de la voluntad de la criatura racional, que puede ser la voluntad angélica o la voluntad humana, cuando el hombre no hace lo que debe hacer, a sabiendas, peca, desobedece la ley de Dios, la desobedece, la incumple, y entonces ahí se produce el mal de culpa, que sale de la voluntad perversa de la criatura racional. Dios no tiene nada que ver con eso. Dios solamente lo permite a eso. Y ahora vamos a ver un poquito más sobre eso. Entonces Dios no crea el mal de culpa, Dios no crea el pecado. Si Dios creara el pecado habría una contradicción, porque la bondad infinita no puede crear el pecado. Ahora bien, Dios sí puede crear el mal de el mal de pena. Porque el mal de pena, vamos a ver ahora a continuación, en realidad no es un mal, en realidad es un bien. El mal de la culpa es un mal en todo sentido. Es el verdadero mal estrictamente hablando, porque es el pecado. Y Dios no tiene nada que ver con él, solamente lo permite. El mal de culpa, el mal de pena, digo, el mal de pena es el castigo de Dios. Entonces, si se ve desde el punto de vista de Dios,
es un bien, porque es un justo castigo, y la justicia de Dios es lo mismo que su esencia, y su esencia es ser bueno, y ser uno, y ser verdadero, y ser bello. Entonces todo lo que Dios hace es bueno. Entonces el mal de pena es bueno. Se dice mal según cierto respecto, secundum quid, dice Santo Tomás. ¿Según qué respecto? Según el respecto del que lo recibe, porque claro, el que recibe el castigo lo ve como un mal. Esto se entiende comparándolo con un padre y un hijo, humanos. Cuando el padre castiga al hijo, ¿qué, el padre es malo? No, está infligiendo un justo castigo. Y procede de la justicia misericordiosa del padre. ¿Para qué castiga al padre? Para que el hijo no vuelva a pecar, no vuelva a desobedecerlo, para corregirlo. Y ese castigo es bueno desde el punto de vista del padre. Ahora, desde el punto de vista del hijo, claro que lo va a sufrir, es un mal, porque implica sufrimiento. Entonces lo que hay que ver acá es que el mal de pena no es un verdadero mal, es un bien, porque visto desde el punto de vista de Dios, que lo produce, es un bien, es justicia, es misericordia. El verdadero mal es el mal de culpa, porque procede de la voluntad desordenada y perversa del hombre o del ángel, y es una injuria al Creador. Es una injuria al Creador. Esa es la primera distinción que hay que hacer. Entonces, Santo Tomás, lo vamos a leer de nuevo, dice, se dice que Dios crea el mal porque es Él mismo quien, según su justicia, inflige el mal de la pena cuando advierte que en su criatura se da el mal de la culpa. Vamos a leerlo en latín, por las dudas. Quia ipse secundum suam justitiam infligit malum pene, Él mismo, según su justicia, inflige el mal de pena, cum esse conspicit in sua creatura malum culpe, cuando ve nacer en su criatura el mal de culpa. Bien, acá vamos a pausar nuestra lectura de Articuli Fidei de Santo Tomás de Aquino y vamos a pasar a analizar este tema del mal de culpa y el mal de pena en otros lugares paralelos. Y aquí es donde entra la cita del Catecismo de San Pío X, que leímos al principio. Entonces vamos a compartir esta pestaña. Y vamos a vincular este tema con el tema del santo abandono confiado a la divina providencia. Ahora, si se ve ahí. Bien, acá se ve, perfecto. Entonces, vamos a ir leyendo estos textos y comentándolos. Ya la distinción, la explicación ya se hizo de modo primordial, ahora hay que explicitarlo un poco más, explicar un poquito mejor. Primero empezamos con el magisterio de la Iglesia, Catecismo de San Pío X. Ustedes me dirán, pero qué viejo el Catecismo de San Pío X. Sí, pero sigue en vigor. O sea, un catecismo sea viejo no es que deja de funcionar porque pasó mucho tiempo. No funciona así el magisterio de la Iglesia. Lo que se dijo, punto. Si es una cuestión del momento, si hay que hacer tal cosa o tal otra cosa en el momento actual, bueno, claro, si pasan los años la circunstancia cambia, pero cuando está hablando de fe o de moral, cosas de fe, no cambia la cosa. ¿Sí? Esto tiene que ver con cómo son las cosas siempre, ¿no? Algunas veces o no cuando se dijo. Entonces, el catecismo de San Pío X tiene el mismo valor que el último catecismo, es, es una fuente totalmente legítima, ¿sí? Despejos a duda por las dudas. Número 31. ¿Tiene Dios cuidado del mundo y de todas las cosas que ha creado? Sí, señor, contesta el catecismo. Dios tiene cuidado del mundo y de todas las cosas que ha creado. Las conserva y gobierna con su infinita bondad y sabiduría, y nada sucede acá abajo sin que Dios lo quiera o permita. Esto es, nada sucede en el mundo sin que Dios lo quiera o permita. Entonces, imagínense el peor de los males. El peor de los males, bueno, eso ocurre porque Dios lo quiere o porque Dios lo permite. ¿Sí? Si seguimos esta ley, todo lo que ocurre, incluso el peor de los males, ocurre o porque Dios lo quiere o porque Dios lo permite. Si es un mal de culpa, Dios no lo va a querer, pero lo va a permitir. Si es un mal de pena, Dios lo va a enviar. No solo lo va a permitir, sino que él procede de él el mal de pena. Porque es un castigo, es una corrección misericordiosa. Número 32.
Pero notemos acá también, ¿no? Dios tiene cuidado del mundo y de todas las cosas que ha creado, no solo de nosotros, sino de todo. De todo tiene cuidado Dios. Las conserva, o sea, le sostiene la existencia y las gobierna. Las gobierna quiere decir que las lleva a su perfección, con su infinita bondad y sabiduría. Bien, número 32 del Catecismo de San Pío X. ¿Por qué decís que nada sucede sin que Dios lo quiera o lo permita? Como si lo pincharan, ¿no? Al catecismo. Bien. Contesta, digo que nada sucede sin que Dios lo quiera o lo permite porque hay cosas que Dios quiere y manda y otras que no las impide, como es el pecado. ¿Sí? Ya se ve confirmado lo que decíamos antes. Nada sucede sin que Dios lo quiera o lo permita porque hay cosas que Dios quiere y manda y otras que no las impide, como es el pecado. Y si no las quiere en primer plano, por lo menos quiere permitirlas. Quiere permitirlas. Y si ocurren es porque Dios las permite. Y si Dios las permite es porque es bueno que sean permitidas. No necesariamente son buenas en sí mismas porque son pecados y pueden ser pecados gravísimos. Pero si pasan es porque Dios las permite y la permisión de Dios es sabia. Entonces es bueno permitirlo. Así como fue bueno permitir el pecado original y fue bueno permitir la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Fue bueno el pecado original? No, fue malísimo. ¿Fue buena la crucifixión de Jesús? No, fue malísima. ¿Fue bueno permitirlo? Sí, ciertamente, fue buenísimo, porque Dios lo permitió y Dios es buenísimo. Pregunta número 33. ¿Por qué Dios no impide el pecado? Claro, es la pregunta que sigue, ¿no? Lógicamente. Entonces, ¿por qué Dios no impide el pecado? Fíjense que responde el catecismo. Dios no impide el pecado porque aún del abuso que el hombre hace de la libertad que Él le dio, sabe sacar bien y hacer que brille más y más su misericordia o su justicia. Dios no impide el pecado porque aún del abuso que el hombre hace de la libertad que Él le dio, sabe sacar bien y hacer que brille más y más su misericordia o su justicia. Varios puntos más adelante del catecismo. Número 301. ¿Debemos reconocer siempre la voluntad de Dios en las cosas así prósperas como adversas de esta vida? Fíjense cómo insiste el catecismo sobre esto, ¿eh? Responde, esto es lo que ya leímos, en las cosas prósperas como adversas de esta vida, hemos de reconocer siempre la voluntad de Dios, el cual todo lo dispone o permite para nuestro bien. Entonces, a ver, esto es tremendo. Todo lo que ocurre, incluso si es malo, y malo de culpa y pecado, tenemos que reconocer en ello la voluntad de Dios, que no lo quiso ciertamente, pero quiso permitirlo. De modo que con Job podemos decir, pase lo que pase, aunque nos liquiden a toda nuestra familia, aunque me agarre la peor lepra de toda la historia de la humanidad, puedo decir, bendito sea Dios, y estar alegre en todo momento. Alégrense siempre en el Señor. Estén siempre alegres, especialmente en las pruebas, dice Santiago. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo vas a estar alegre si te matan a toda tu familia? Y claro, yo puedo dolerme por eso y puedo llorar, es totalmente lícito. Pero puedo consolarme. ¿En qué me consolaré? En la sabiduría del Señor. Algunos me dicen, no, porque eso es decir que Dios es malo. No, no es decir que Dios es malo. Es aceptar la realidad, es aceptar que Dios es bueno y si algo ocurrió, entonces Dios lo tiene que haber permitido sí o sí. Y si Dios es bueno, esa permisión tiene que haber sido buena. Porque si uno niega la permisión buena de Dios, tiene que decir que lo que ocurre se le escapó a Dios. Entonces está negando que Dios es Dios. Porque Dios, nada se le escapa. A Dios nada se le escapa. Ni el peor de los pecados. Entonces, si yo no admito esta doctrina que estamos profesando y predicando en este mismo instante y enseñando, tengo que decir que Dios no es todopoderoso, que hay cosas que no están bajo su poder, que no es providente, que hay cosas que Él no están bajo su providencia, que no gobierna, que no es rey. Decir que Dios no permite el mal de pecado es decir que Dios no gobierna, es minimizar a Dios, es una injuria, es ciertamente una herejía, al menos materialmente, es terrible. Por eso la Sagrada Escritura dice que Dios crea las tinieblas, porque permite el mal de culpa y porque envía, inflige, dice Santo Tomás, infligit malum
Penae, inflige el mal de pena, que es la más suave de las misericordias de Dios. Vayamos ahora a Santo Tomás de Aquino. Esto es el magisterio católico, ¿sí? Magisterio de la Iglesia Católica. Sería interesante ver qué dice el catecismo, el último catecismo sobre esto, de decir lo mismo. Yo no lo busqué por falta de tiempo, no porque esté en contra de ese catecismo, ¿eh? No lo busqué porque no sé, porque Dios no lo permitió, no lo quiso. Pero podrían buscarlo y me lo ponen en los comentarios. Debe decir absolutamente lo mismo, debe decir. Santo Tomás de Aquino, Suma de Teología, primera parte, cuestión 48, artículo 5, corpus y respuesta a las objeciones. Hago una introducción brevísima ahora a la obra a la Suma de Teología de Santo Tomás. Está dividida en tres partes. Primera parte habla sobre Dios y la creación. Segunda parte habla sobre el hombre, sobre su caída también, o eso está en la primera, bueno, sobre el pecado, sobre la ley, sobre la gracia, sobre las virtudes. Tercera parte habla de Cristo. O sea, primero de Dios, Dios crea el hombre y cómo nos redimimos por medio de Cristo y la extensión de Jesucristo, que es la Iglesia Católica. Entonces, la tercera parte habla sobre Cristo y sobre la Iglesia. Esto es entonces Suma de Teología, primera parte, cuestión 48. La suma está dividida en tres partes, cada parte tiene distintas cuestiones, cada cuestión tiene distintos artículos, cada artículo tiene, primero se plantea una pregunta y primero pone objeciones en contra de la doctrina que Santo Tomás va a establecer y enseñar, después responde con una cita de autoridad y después responde con una respuesta que se llama corpus o respuesta. Y luego están las respuestas concretas a cada una de las objeciones. Bien, respondo, dice Santo Tomás, en la cuestión 48, artículo 5. Dice, como se indicó, el mal es privación del bien. O sea, el mal es ausencia de bien. Que principalmente y en cuanto tal, el bien principalmente y en cuanto tal consiste en la perfección y en el acto. El bien consiste en la perfección y en el acto. Entonces el mal es falta de perfección y falta de acto. El acto, dice Santo Tomás, es doble. El acto primero y el acto segundo. El acto primero es la forma y la integridad del ente, de lo que es, la forma y la integridad de lo que es. Ese es el acto primero. El acto segundo es la operación, la obra. O sea, el acto primero es lo que determina el ser de una cosa. El acto segundo es la operación de esa cosa. Por lo tanto, también el mal es doble, dice Santo Tomás. Uno, por la sustracción de la forma o de alguna parte que es necesaria para la integridad del ente. Un ejemplo de esto, del mal en tanto sustracción de la forma o de alguna parte que es necesaria para la integridad del ente. La ceguera, ejemplo, dice Santo Tomás, es un mal en tanto priva de la forma de la visión. Y carecer de algún miembro, o sea, de la mano, del brazo, de la pierna, también lo es, porque es la privación de algo que debería estar ahí. Es la sustracción de la forma o de alguna parte que es necesaria para la integridad del ente. Segundo, ese es el primer tipo de mal. Segundo tipo de mal por la sustracción de la debida operación. Una operación que debía estar y que no está. Una obra, una acción voluntaria. O porque no se da en absoluto, porque no se da en absoluto, o porque se da, pero desordenadamente, dice San Tomás. Se da sin conservar el debido modo y orden. Por su parte, como el bien es absolutamente el objeto de la voluntad es una potencia del alma que tiende hacia el bien absolutamente considerado es el objeto de la voluntad. Así como el bien es absolutamente el objeto de la voluntad, el mal, que es privación del bien, por una especial razón, se encuentra en las criaturas racionales que poseen voluntad. Así pues, el mal que se da por la sustracción de la forma o de la integridad del ser, del ente, tiene razón de pena. El primer mal que veíamos cuando es la sustracción, la falta de una forma que debía estar en el ente para su integridad, ese se llama mal de pena. Ese es el que Dios puede enviar y que Dios inflige. De modo especial, en el supuesto de que todas las cosas están subordinadas a la providencia y justicia divinas, como se demostró anteriormente.
Entonces, esto tiene razón de pena de modo especial en el supuesto de que todas las cosas están subordinadas a la providencia y justicia divinas, como se demostró anteriormente. En el concepto de pena está incluido el que sea contraria a la voluntad. ¿A cuál voluntad? La voluntad humana, claro, que sufre este mal. Se dice mal de pena y se dice mal porque la voluntad humana lo sufre, pero como decíamos al principio, en tanto que es producido por Dios, no es un mal, es un bien. El tema es que nosotros, como vivimos en una sociedad materialista, y que busca el placer siempre, pensamos que si algo nos produce incomodidad, entonces no puede venir de Dios. Falso, de toda falsedad, hay que purificar eso primero. Entonces hay que tomarse todo el tiempo necesario para olvidarse de esa idea. Si algo me produce temor, me produce sufrimiento, purificación, tranquilamente puede venir de Dios. Tranquilamente puede venir de Dios. ¿Quién cuándo dijo que todo tenía que ser placentero? O necesariamente placentero para ser bueno. Falso. Estamos heridos por el pecado original, tenemos que purificarnos. Pero piénsenlo en las cosas del día a día. ¿Qué cosa buena no exige sacrificio y dolor? El trabajo exige sacrificio, la educación exige sacrificio, el estudio son cosas buenas por las cuales hay que morir cada día para recibirlas. El mal de pena es una purificación debida por la justicia divina para purificar, para perfeccionarnos. Hay que dar gracias por los males de pena. Como el santo Job que decía, bendito sea Dios. No desesperaba Job. No decía, oh, qué malo que es Dios que me manda todo esto. Decía, el Señor me lo dio y ahora el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, en el concepto de pena está incluido el que sea contraria a la voluntad creada, por supuesto, que no puede comprender todo esto. Por eso la voluntad creada tranquilamente puede sufrir, no estamos diciendo que no hay que sufrir. Santo Tomás mismo lo dice que hay que sufrir, pero ordenadamente, ¿no? Sin desesperar. Pero en ese sufrimiento hay que gozar en la esperanza. Estamos en el año de la esperanza. Hay que gozar en la esperanza. El mal, en cuanto a sustracción de la debida operación en las cosas provistas de voluntad, tiene razón de culpa. O sea, el mal, en tanto que es una sustracción en una operación que debía ser de una manera y ya no es así, voluntariamente, eso es un pecado, eso es un mal de culpa, eso tiene culpa, tiene razón de culpa, dice San Tomás. Pues se imputa a uno como culpa el que falle al actuar. Uno se dice culpable cuando falla al actuar, pues en la acción el dominio lo ejerce la voluntad. Para que haya culpa tiene que haber voluntad, tiene que haber decisión. Así pues, todo mal en las cosas provistas de voluntad es pena o culpa. Bien. Uno de los artículos siguientes, que no, ahora no anoté el número, pero es uno de los que continúan, dice, se compara entre el mal de culpa y el mal de pena. ¿Sí? Vamos a leerlo para entender mejor esto. Es lo que ya dijimos, pero dicho por Santo Tomás. Entonces, en el sed contra, la cita de autoridad dice, un artífice sabio permite el mal menor para evitar el mayor. Ejemplo, el médico amputa un miembro para que no se corrompa todo el cuerpo. Pero la sabiduría de Dios impone la pena para evitar la culpa. O sea, Dios envía las penas para evitar las culpas. Así como el médico destruye a la persona cortándole el brazo, en cierto sentido, lo destruye en cierto sentido, le inflige un mal, oh, qué malo el médico. No, no, qué malo nada. Porque si no le cortaba el brazo, se moría todo el cuerpo. Entonces Dios, qué malo Dios que envió esta enfermedad. No, nada de eso. Porque si no la enviaba, nos moríamos espiritualmente quizás. Caíamos en pecado mortal y nos condenamos por toda la eternidad si moríamos en desgracia. Entonces, Dios impone la pena, la sabiduría de Dios impone la pena para evitar la culpa. Volvemos al ejemplo del padre que castiga al hijo. Castiga al hijo para evitar la próxima culpa del hijo o para purificarlo de una culpa ya cometida. Por lo tanto, la culpa es un mal mayor que la pena. El mal de culpa es un mal mayor que el mal de pena. Por supuesto, el mal
de culpa es mal en todo sentido. El mal de pena es mal en cierto respecto, en tanto que nosotros padecemos, pero en realidad no es un mal, es un bien, enviado por Dios. Respondo, dice Santo Tomás, la culpa tiene más razón de mal que la pena. Y no solo que la pena sensible, que consiste en la privación de bienes corporales, tal como entienden muchos las penas, por ejemplo, la falta de comida, la pobreza, ¿sí? Sino también más que la pena tomada en toda su extensión, esto es, en cuanto que las penas son una determinada privación de la gracia y de la gloria. O sea, la pena en tanto privación de cosas espirituales, sobrenaturales, como la privación de la gracia y de la gloria. La condenación eterna es un mal de pena. Cuando Dios condena a alguien al infierno, es un mal de pena, pero es justo. Es un mal en cierto respecto, porque es un mal, claro, para el que lo sufre es un mal terrible, pero es justo que lo sufra, porque se mandó macanas y tiene que ser castigado. De parte de Dios es misericordia y justicia. La misericordia y la justicia en Dios son lo mismo. Y usted me dice, ¿cómo vas a decir que Dios condena a gente al infierno? Claro, que me lo inventé yo. No, lo dice Jesús. Id malditos al fuego eterno. Entonces, en cierto respecto está bien decir como se dice hoy, no, pero es uno el que se condena a sí mismo porque no se arrepiente. Sí, claro, es verdad, pero el que te condena, de fin de cuentas, es Dios. ¿Para qué está el juicio particular, en todo caso? El juicio particular, Dios juzga. No, pero ¿cómo vas a hablar de juicio particular? Bueno, señores, esa es la doctrina católica. Si no les gusta, pues vayan a otra religión. Juicio particular y juicio final. Infierno, purgatorio y cielo. Meditad en los novísimos y nunca pecaréis, dice el Señor. No podemos borrar las cosas que nos incomodan. Es un acto de cobardía. Y además es una injuria al Espíritu Santo que las ha revelado. Bien, esto es así por dos motivos. Por dos motivos el mal de culpa es peor que el mal de pena. Primero, porque a partir del mal de culpa se hace alguien malo y no a partir del mal de pena. O sea, a partir del mal de pena nadie se hace malo, dice Santo Tomás. Necesariamente, intrínsecamente. Depende de cómo reciba uno el mal de pena. Si lo recibe con quejas y pataleo, sí, pero necesariamente no te hace mal espiritualmente. En cambio, el mal de culpa te hace malo siempre. Pecar siempre te hace mal. En el mismo acto de pecar ya estás corrompiéndote. Así Dionisio, dice en el capítulo 4 de Divinis Nominibus sobre los nombres divinos, dice, ser castigado no es malo, sino hacerse acreedor de la pena. Entonces también hay un problema, que la gente no quiere decir que Dios castiga porque piensan que el castigo es malo. El castigo es algo bueno, es algo buenísimo. Si no fuera algo bueno, entonces que nadie castigara nunca a nadie. Saquen la ley, saquen las cárceles. El que diga que está mal castigar, o que se ofende porque decimos que Dios castiga, que además lo dice la Sagrada Escritura, no nosotros, y lo dice Santo Tomás y lo dice el Magisterio, debería vivir sin ley. A ver cómo les va, vamos a ver cómo les va. Bien, esto es así porque, como quiera que el bien en sentido absoluto consiste en el acto y no en la potencia, y el último acto es la operación o el uso de cualquiera de las cosas que se tienen, el bien del hombre considerado absolutamente consiste en la correcta operación o el buen uso de las cosas que tiene. Ahora bien, utilizamos todas las cosas por la voluntad, de donde, si es por buena voluntad con la que el hombre utiliza bien lo que posee, se dice que es un hombre bueno. Si es por mala voluntad que el hombre utiliza mal lo que posee, se dice que es un hombre malo. Pues quien tiene mala voluntad puede utilizar mal incluso el bien que tiene. Ejemplo, un lingüista puede hablar, si quiere, incorrectamente. Por lo tanto, porque la culpa consiste en el desordenado acto de la voluntad, y la pena en la privación de alguna de aquellas cosas que utiliza la voluntad, la culpa contiene una mayor razón de mal que la pena. Segundo, porque Dios, que es autor del mal de pena, no sé si lo querían de modo más claro, Dios es autor del mal de pena, lo dice Santo Tomás de Aquino. Dice Dios, que es el autor del mal de pena, no es el autor del mal de culpa, porque el mal de culpa es el pecado. Y el mal de pena es el justo castigo, que es una misericordia de Dios. Es un bien, se dice mal de pena, pero lo que confunde es el nombre, porque en realidad es un bien. Esto es así porque el mal de pena priva de bien a la criatura. Qué malo Dios que me sacó este bien. No, no, malo nada, es justo, es un castigo.
Esto es así porque el mal de pena priva de bien a la criatura, ya se tome el bien de la criatura como algo creado, la ceguera priva la vista, ya se toma el bien como algo increado, la ausencia de la visión divina priva a la criatura de un bien increado. Pone dos ejemplos de mal de pena, un mal de pena sensible como la ceguera y un mal de pena espiritual increado como la condenación eterna. Que la condenación eterna es la privación de la visión divina, que Dios no le debe a nadie. Lo decimos al pasar, ¿no? Que todos dicen, no, no, que todos se salvan. No, no, no se salvan todos. Y además no tienen por qué salvarse todos porque salvarse es ver a Dios cara a cara. Y eso es un bien totalmente inmerecido. Entonces, ¿por qué vamos a suponer que todos se salvan? Eso no es lo que está revelado. Y nadie se merece la vida eterna de modo gratuito. Es un don de Dios. En cambio, el mal de la culpa se opone propiamente al mismo bien increado, porque va contra el cumplimiento de la voluntad divina y del amor divino con que el bien divino se ama en sí mismo, y no solo en cuanto que es participado por la criatura. Así pues resulta evidente que la culpa contiene mayor razón del mal que la pena. A las objeciones. Aun cuando la culpa culmine en la pena, como el mérito en el premio, sin embargo, no se busca la culpa por la pena como el mérito por el premio, sino más bien al revés, es decir, se aplica la pena para evitar la culpa. Es lo que decíamos antes, el Señor inflige la pena para evitar la culpa. Es así como la culpa es peor que la pena. Por eso, cuando ustedes van a todas las apariciones marianas, las últimas aprobadas por la Iglesia, siempre la Virgen Santísima dice que Dios nos va a llenar de castigos. Y dice, oh, qué terrible, qué mala que es la Santísima Virgen. No, ¿cómo qué mala? Dios enviará esos castigos para evitar la culpa, por misericordia, para que se salven la mayor cantidad de almas posibles, porque Dios quiere que todos se salven, dice San Pablo. Mas no todos se salvan, porque Dios también permite que algunos se condenen, y los condena Él mismo. Porque en Dios hay dos aspectos. En la voluntad divina hay dos aspectos, la voluntad antecedente y la voluntad consecuente. Ya hablaremos sobre eso, quizás la próxima vez. Entonces, Dios con voluntad antecedente quiere que todos se salven. Con voluntad consecuente quiere que solo algunos se salven. Porque los que se merecen la condenación eterna, Dios con voluntad antecedente no quiere que se salven, quiere que se condenen. Con voluntad consecuente, ¿verdad? Vayamos ahora a San Alfonso María de Ligorio, doctor de la Iglesia, tiene un tratado sobre la conformidad con la voluntad de Dios, que es lectura espiritual. Dice, además, no solo debemos recibir con resignación los trabajos que directamente nos vienen de la mano de Dios, como las enfermedades, las desolaciones de espíritu, la pobreza, la muerte de los parientes. O sea, todo esto, dice San Alfonso, viene de Dios, de la mano de Dios, dice San Alfonso, sino también las que nos vienen por medio de los hombres, como son los desprecios, las calumnias, las injusticias, los hurtos y toda suerte de persecuciones. O sea, lo primero es el mal de pena y lo segundo es el mal de culpa. No debemos perder de vista que cuando alguno nos ofende en la fama, en la honra o en la hacienda, si bien Dios no aprueba el pecado del ofensor, el mal de culpa, quiere esto no obstante nuestra humillación, mal de pena, nuestra mortificación y pobreza. Es cierto, y de fe, dice San Alfonso, es de fe, que nada sucede en el mundo sino por voluntad y permisión de Dios. Lo mismo que decía el catecismo, lo mismo que dice Santo Tomás y lo mismo que dice el sentido común. Yo soy el Señor, dice por Isaías, que formó la luz y creó las tinieblas, yo soy el que hago la paz y envío los castigos. La misma cita de antes. De la mano de Dios, dice San Alfonso, nos vienen todos los bienes y todos los males, es decir, las cosas que nos molestan y que falsamente llamamos males. Eso es lo que yo decía antes, ¿no? El mal de pena, falsamente lo llamamos mal, porque en realidad son bienes, dice San Alfonso, cuando las aceptamos como venidas de parte del Señor. Y esto se aplica también al mal de culpa. Son bienes y los aceptamos bien. ¿Descargará alguna calamidad sobre la ciudad? Pregunta el profeta Amós, que no sea por disposición del Señor. De Dios vienen los bienes y los males. Había ya dicho el sabio, la vida y la muerte, la pobreza y las riquezas. Todo esto es Sagrada Escritura. La verdad es, como acabamos de decir, que cuando un hombre te ofende injustamente, Dios no quiere el pecado que el otro comete, ni aprueba la malicia de su voluntad, aunque el Señor presta su general concurso a la acción material del que te injuria, te roba o te hiere. ¿Qué significa esto? Que aunque Dios no lo quiere, Dios está sosteniendo la existencia, ese acto, materialmente.
pues si no, no existiría ese acto. Aunque el Señor presta su general concurso a la acción material, el que te injuria, te roba o te hiere. Por tanto, el trabajo que padeces ciertamente lo quiere Dios y por su mano te lo envía. Por eso dijo el Señor a David que él era el autor de las injurias que debía causarle Absalón. Todas las citas que leímos son la cita de Isaías que leímos, Amós 3:6, Eclesiástico o Eclesiastés 11:14. Por eso dijo el Señor a David que él era el autor de las injurias que debía causarle a Absalón, hasta el punto de quitarle en su presencia a sus mujeres en castigo de sus pecados. Yo, le dijo el Señor, haré salir de tu propia casa los desastres contra ti y te quitaré tus mujeres delante de tus ojos y dárselas he a otro. Uno dirá, qué malo que es Dios. No, nada que ver. Estás castigando justamente, es misericordia. También predice a los hebreos que en justo castigo de sus iniquidades lanzará contra ellos a los asirios para que los despojen y arruinen. Ay de Asur, dice el Señor por Isaías, vara y bastón de mi furor, enviarle he contra un pueblo fementido, y daréle mis órdenes para que se lleve sus despojos, y le entregue al saqueo y le reduzca a ser pisado como el polvo de las plazas. La impiedad de los asirios era como una hacha en manos de Dios para castigar a los israelitas, dice San Alfonso. Y el mismo Jesucristo dijo a San Pedro que su pasión y muerte no tanto le venía de la malicia de los hombres como de la voluntad de su Padre. El cáliz que me ha dado mi Padre, le dijo, ¿he de dejar yo de beberlo? Magnífico. Todo esto está en la bibliografía del grupo Jan Tiranowski y San Juan Pablo II. Cuando el mensajero, dice San Alfonso, algunos quieren que sea un demonio, fue a anunciar al santo Job que los sabeos le habían robado toda su hacienda y que habían sido muertos todos sus hijos, ¿qué respondió Job? Estas muy expresivas palabras, dice San Alfonso, con toda su ironía santa. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. No dijo, dice San Alfonso, el Señor me ha dado los bienes y los hijos y los sabeos me los han quitado, sino que con mejor acuerdo dijo, el Señor me los dio, el Señor me los quitó, porque sabía muy bien que la pérdida sufrida era conforme a su soberana voluntad, y por eso añadió, se ha hecho lo que es de su agrado, bendito sea el nombre del Señor. Más citas sobre esto, segundo libro de los Reyes, capítulo 12, versículo 11, Isaías 10:5, Job 18:11, Job 1:21. Por consiguiente, dice San Alfonso, los trabajos que pesan sobre nosotros debemos mirarlos no como cosas que suceden al acaso y por la sola malicia de los hombres, que es lo que quieren los que no quieren admitir que Dios envía el mal de pena y que permite el mal de culpa, que todo sucede por casualidad, o sea, son azarosos, sino que debemos estar persuadidos de que cuanto sucede es por voluntad de Dios. Todo cuanto nos acaece contra nuestra voluntad, dice San Agustín, hemos de convencernos que todo sucede por voluntad de Dios. Cuando Atón y Epicteto, preclaros mártires de Jesucristo, eran torturados por el tirano con uñas de hierro que araban sus carnes y teas encendidas que abrazaban su cuerpo, no decían más que estas palabras: cúmplase, Señor, en nosotros tu santísima voluntad. Y cuando llegaron al lugar del último suplicio, alzando la voz, añadieron: bendito seas, Dios eterno, porque nos has dado la gracia de que se cumpla por entero en nosotros tu voluntad. Sigue, esto de San Agustín, sigue diciendo San Alfonso, refiere Cesario que en cierto monasterio había esta historia, por favor, es hermosa. Refiere Cesario que en cierto monasterio había un monje que, no obstante llevar vida ordinaria y no más austera que los demás, había alcanzado tal grado de santidad que con solo tocar sus vestiduras sanaba a los enfermos. Maravillado el superior de lo que veía, llamólo un día aparte y le preguntó por la causa de hacer Dios por él tantos milagros, siendo así que no llevaba vida más santa y ejemplar que los otros. Tampoco dejo yo de maravillarme, respondió el monje, de lo que hago. Pero, ¿cuáles son tus devociones y penitencias? Tornó a preguntar el abad. A lo que el buen religioso contestó que bien poco o nada era lo que hacía, pero tenía particular empeño en conformarse en todo con la voluntad de Dios y que el Señor le había otorgado la singular merced de abandonarse en manos del querer de Dios. Ni las cosas prósperas me levantan, ni las adversas me abaten, porque yo las recibo todas como venidas de las manos de Dios, y a este fin enderezo mis oraciones, esto es para que se cumpla en mí toda su perfección santísima. Pero no te turbaste e inquietaste el otro día, prosiguió preguntando el superior, cuando aquel caballero, nuestro contrario, nos arrebató los medios de subsistencia pegando fuego a nuestra granja donde teníamos nuestro trigo y nuestra hacienda.
No, padre mío, replicó el monje, antes di gracias al Señor, como acostumbro hacerlo en semejantes casos, sabiendo como sé que todo lo hace o permite para su mayor gloria y para nuestro mayor provecho, y de esta suerte vivo siempre contento en todos los sucesos de la vida. O sea, la conclusión práctica de esto es que hay que estar siempre alegres. Después de oír estas palabras, ya no se maravilló el abad que obrase tan grandes milagros a aquella alma que tan identificada estaba con la voluntad de Dios. Por eso los santos dicen que la santidad consiste en hacer la voluntad de Dios y de conformarse totalmente con la voluntad de Dios. Santa Catalina de Siena, San Alfonso María de Ligón, en su práctica del amor a Jesucristo, refiere miles de citas de santos que hablan sobre esto. Vayamos ahora a San Claudio de la Colombier, llamado el apóstol del santo abandono a la divina providencia, en su tratado sobre el abandono confiado a la divina providencia. Empieza así el tratado, fíjense, empieza así. Una de las verdades mejor establecidas, y el que San Alfonso dice desde fe, y de las más consoladoras que se nos han revelado, o sea, que Dios nos quiere consolar con esta verdad, es que nada nos sucede en la tierra excepto el pecado, que no sea porque Dios lo quiere. Él es quien envía las riquezas y la pobreza. O sea, esta es la auténtica doctrina católica tomista y que los santos posteriores la asumen, ¿eh? Y que está en el Catecismo de San Pío X y seguramente está en el Nuevo Catecismo también. Si estáis enfermos, Dios es la causa de vuestro mal, dice San Claudio, porque la enfermedad es una falta de bien, o sea, Dios que te saca un poquito de la salud para purificarte. Si habéis recobrado la salud, es Dios quien nos la ha devuelto. Si vivís, es solamente a Él a quien debéis un bien tan grande, y cuando venga la muerte a concluir nuestra vida, será de su mano de quien recibiréis el golpe mortal. Pero cuando nos persiguen los malvados, ¿debemos atribuirlo a Dios? Sí. También le podéis acusar a Él del mal que sufrís. Pero no es la causa del pecado que comete vuestro enemigo al maltrataros. O sea, no es la causa del mal de culpa. Y sí es la causa del mal que os hace este enemigo mientras peca. O sea, sí es la causa del mal de pena. No es Dios quien ha inspirado a vuestro enemigo la perversa voluntad que tiene de haceros mal, pero es Él quien le ha dado el poder. Claro, porque si el otro hace algo malo, entonces Dios le está dando la fortaleza para orar, lo está sosteniendo. No dudéis si recibís alguna llaga, es Dios mismo quien nos ha herido, de modo directo o indirecto, no importa. Todo viene de Dios. Por eso, volviendo a los artículos de la fe de Santo Tomás, no hay un principio del mal y un principio del bien, hay solo un principio del bien, que es Dios. Y el mal viene de la criatura, perversa. Pero el mal de pena viene de Dios, tranquilamente, con paz. Digámoslo con paz y tranquilidad a los cuatro vientos. Aunque nos cierren el canal de YouTube, Dios es autor del mal de pena, lo repetiremos a tiempo y a destiempo, para gloria de Dios. Porque lo dice Santo Tomás, y porque es verdad, porque está en la Escritura, porque es de sentido común. Aunque todas las criaturas se aliaran contra vosotros, dice San Claudio, si el Creador no lo quiere, si Él no se une a ellas, si Él no les da la fuerza y los medios para ejecutar sus malos designios, nunca llegarán a hacer nada. No tendrías ningún poder sobre mí si no te hubiera sido dado de lo alto, decía el Salvador del mundo a Pilatos. O sea, fíjense, la Sagrada Escritura es nuestra fuente. Lo mismo podemos decir a los demonios y a los hombres, incluso a las criaturas privadas de razón y de sentimiento. No, no me afligiríais ni me incomodaríais como hacéis si Dios no lo hubiera ordenado así. Es Él quien nos envía. Él es quien nos da el poder de tentarme y afligirme. No tendríais ningún poder sobre mí si no os fuera dado de lo alto. Si meditáramos seriamente, dice San Claudio, de vez en cuando, este artículo de nuestra fe, esto lo llama artículo, ¿eh? Artículo de nuestra fe. Y Santo Tomás, fíjense, lo pone en el primer artículo, que Dios es uno. O sea, esto del tema del mal es parte de la verdad de fe que Dios es uno. Este artículo de nuestra fe, si lo meditáramos seriamente de vez en cuando, no se necesitaría más para ahogar todas nuestras murmuraciones en las pérdidas, en todas las desgracias que nos suceden, o sea, para no quejarnos nunca más. El Señor quien me había dado los bienes es Él mismo quien me los ha quitado. No es ni esta partida, ni este juez, ni este ladrón que me ha arruinado. No es tampoco esta mujer que me ha envenenado con sus medicamentos. Si este hijo ha muerto, todo esto pertenecía a Dios y no ha querido dejármelo disfrutar más largo tiempo. San Claudio de la Colombier. Mes del Sagrado Corazón de Jesús, San Claudio de la Colombier, director espiritual de Santa Margarita María de Alacoque, vidente del Sagrado Corazón de Jesús, misericordioso Sagrado Corazón de Jesús, que envía el mal de pena y que permite el mal de culpa. De modo que todo lo que ocurre hay que verlo como permitido o querido por Dios y bajo su divina sabiduría.
para gloria suya, para salvación de muchos, de modo que siempre tenemos que estar alegres. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a seguir el próximo capítulo? El próximo capítulo, la próxima reunión, que si Dios quiere será presencial, les pido que recen para que pueda ser presencial, con el Santísimo Sacramento, con la Santa Adoración, con la Santa Misa, con preguntas y respuestas, con una cena fraterna, católica, apostólica. Recen por eso. Bien. Muy bien. Cualquier duda me la dejan en los comentarios, la respondemos. Tenemos 2000 años de tradición para responder todo esto. No hay nada que nos preguntemos que no se lo haya preguntado algún teólogo filósofo, seguramente santo y doctor. Entonces, vamos a seguir viendo los artículos de la fe la próxima vez. Me parece que con esto ya queda bastante claro el tema del mal. Publiquen por todos lados este video porque que yo sepa, no se predica demasiado esta verdad. Todo lo contrario, se dicen todos los errores que ya hemos refutado. Y bueno, si te gustó el video, por favor, dale like, comenta y compartirlo lo más que puedas. Si querés apoyar este canal de YouTube económicamente para más apostolado, para más calidad, todo, te puedes poner en contacto. Están los datos de contacto en el link, en los datos del canal. Y que sea todo para la gloria de Dios. Damos gracias a Dios, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si te gusta el contenido, podés donar lo que vos quieras en Patreon, en PayPal o en Mercado Pago. Están todos los links, toda la información en el comentario de este video. Yes,